de acción. Y hemos dicho cuando las cargas actúan en el espesor de una placa y de una placa delgada, estamos hablando de que el comportamiento mecánico de esa placa es en tensión plana, ¿sí? O sea, lo que tenemos que encontrar ahora es esto. Sigma NX, sigma, no sigma NX, sigma NY, sigma NY o XY, no, porque esos son datos, sino las fuerzas que actúan debido a estas cargas. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar las fuerzas en la mitad de cada tramo, del tramo 1, 2, 2, 3, 3, 1, ¿no? Y vamos a hacerlo de esta manera. Esas fuerzas o esas cargas por unidad de superficie, si multiplicamos por el área de actuación, se convierten en fuerzas. Eso es lo que hemos dicho. El área de actuación donde actúan es el espesor T por una longitud. ¿Qué longitud? Va a ser la proyección de cada lado de este triángulo, ¿no? Y las fuerzas resultantes van a estar, repito, en la mitad de los tramos. Por ejemplo, aquí hemos puesto esas fuerzas, F1, F'1X, F'1Y, F'2X, F'2Y y F'3X y F'3Y. F'1X. Bueno, de entrada tenemos el espesor T, ¿verdad? De entrada. Entonces, ¿qué vamos a tener? F'1X. T por, vámonos aquí. Todo lo que actúe en ese tramo 1, 2, vamos a tener menos sigma nx, es esta carga, esto. Eso está actuando en el tramo, vamos a decir, 1, 2, ¿sí? Pero es la proyección de este tramo. Entonces, esa proyección es Y1 menos Y2. ¿De acuerdo? Menos sigma nx, porque está contrario al sentido positivo del eje X, menos sigma nx por su proyección, la proyección del tramo 1, 2 sobre el eje Y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Y1 menos Y2. Pero también actúa esta carga, esta tangencial, y está en sentido contrario al sentido positivo del eje X. Entonces vamos a tener menos tau XY por el área proyectada donde actúa, ¿verdad? X2 menos X1. ¿Sí? X2 menos X1. Pero queremos que todo sea positivo. Así vamos a trabajar, que todo sea positivo. Entonces F1, F'1X va a ser igual a T por sigma NX por Y2 menos Y1 más tau XY por X1 menos X2. Vamos a ver, analizar eso un ratito.
Y si hubiera alguna pregunta, pues me dice. Es vertical. Entonces, ¿qué actúa? T, obviamente, T es el espesor, sale fuera por, aquí tenemos una carga vertical, esta. Menos, menos sigma NY por el área donde actúa. X2 menos X1. Pero queremos que sea positivo. Entonces, sigma NY por X1 menos X2. Veamos. Aquí está. Pero falta la carga tangencial, ¿verdad? Esa carga tangencial es esta. Es este pedacito. También menos tau por el área donde actúa. El área es siempre el área proyectada. Y el área proyectada va a ser Y1 menos Y2. Pero queremos que sea positivo. Entonces va a ser más tau XY por Y2 menos Y1. Aquí está. Listo, hemos terminado. F2X. Obviamente factorizamos tau. ¿Y qué vamos a tener? F2X. Esta es la carga que actúa en X. Sigma NX por su área proyectada. Su área, y es positivo, ¿no? Su área proyectada es Y3 menos Y2. Aquí está. Veamos la carga tangencial. La carga tangencial en X es esta fracción. Más tau XY por la proyección del área donde actúa. Será X2 menos X3. Y todo es positivo. Aquí está. ¿De acuerdo? Ahora F'2Y. Vertical. Entonces, ¿qué actúa? En el tramo 2, 3, ¿no? Actúa esta fracción de la carga por unidad de área. Sigma N, T por fuera, ¿no? Sigma NY por el área donde actúa. X2 menos X3. Aquí está. Ahora la carga tangencial. La carga tangencial es esta. Entonces será más tau XY por Y3 menos Y2. Aquí está.
Finalmente, F'3X, el tramo 3,1 o 1,3. F'3X. Está actuando este pedazo de carga. Entonces va a ser menos sigma X, NX, menos sigma NX, por su área proyectada. Su área proyectada es Y3 menos Y1. Pero queremos que sea positivo. Entonces, sigma NX por Y1 menos Y3. Aquí está. La carga tangencial. La carga tangencial es esta. Este pedacito. Más tau XY es positivo, ¿no? Por su área proyectada. Su área proyectada es X3 menos X1. Aquí está. Y finalmente F'3Y, vertical. F'3Y. Vamos a tener T por fuera. Esta carga. Sigma NY por, es positivo, ¿no? Por X3 menos X1. Aquí está. La tangencial. La tangencial vertical es esta. Negativo, menos tau XY por Y3 menos Y1. Pero queremos que sea positivo, entonces más tau XY por Y1 menos Y3. Aquí está. Entonces tenemos las fuerzas, ya son fuerzas, ¿verdad? Pero en en los puntos medios de los lados del triángulo. Como el método de rigidez o el de flexibilidad trabaja con fuerzas en los nodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito la fuerza que actúa en el nodo 1, en X, en Y, en el nodo 2, en X, en Y, y en el nodo 3, en X y en Y. Entonces, por ejemplo, necesito F1X. Voy a tener que trabajar con el promedio de F1X más F', ¿no? 1X más F' 3X. El promedio, un medio de F'1X más F' 3X. F1Y va a ser un medio de F'1Y más F' 3Y. F2X en el nodo 2, un medio de F'1X más F'2X. F2Y, un medio de F'1Y más F'2Y.
Y f3x igual a 1/2 de f'2x más f'3x. Y finalmente f3y, 1/2 de f'2y más f'3y. Ahí está. A ver, analizar y si hubiera alguna pregunta, pues me dice. Analizar un ratito. Cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? 1/2 de f1', por ejemplo, f1x, ¿no? 1/2 de f'1x más f'3x. Como ambos tienen, y todos tienen t como factor común, entonces sale fuera y vamos a tener t medios por f1'x. Entonces, es esto más f'3x más esto. Entonces, fijarse que hay el factor común sigma en x. Entonces, vamos a tener ahí t medios por sigma en x por y2 menos y1 más y1 menos y3. Y1 con y1 se va. Y2 menos y3. Más tau xy, factor común, por x1 menos x2 más x3 menos x1. X1 con x1 se va y vamos a tener x3 menos x2. Veamos. Ahí está. Entonces ya tenemos f1x. Ahora f1y. F1y es 1/2, o sea, sería t medios de f1y, f'1y, sigma ny, sigma ny, x1 menos x2 por f'3y. Entonces, factor común, sigma ny por x1 menos x2 más x3 menos x1. X1 con x1 se va y va a ser t medios por sigma ny que multiplica a x3 menos x2 más tau xy, y2 menos y1 más y1 menos y3. Y1 con y1 se va por y2 menos y3. Aquí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora f2x es t medios, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra formulita? Es 1/2 de f'1x más f'2x. Entonces, t medios por f'1x.
sigma nx y2 menos y1. Seguro que sigma nx es factor común. Aquí está, sigma nx. Entonces vamos a tener y2 menos y1 más y3 menos y2. Se van y2 y vamos a tener sigma nx por y3 menos y1 más tau xy que multiplica a x1 menos x2 más x2 menos x3. Entonces me va a quedar por x1 menos x3. Aquí está. F2y, un medio de F1 prima y más F prima 2y. Eso es, ¿no? Aquí está. Entonces, T sale fuera, T medios por F1, F'1y, sigma ny, debe ser factor común y es, ¿no? Por x1 menos x2 más x2 menos x3. x2 con x2 se va y me queda sigma ny por x1 menos x3 más tau xy que multiplica a y2 menos y1 más y3 menos y2. Entonces y2 con y2 se va y me va a quedar tau xy y3 menos y1. Aquí está. Finalmente, jóvenes, F3X y F3Y. F3X es un medio de F2, F'2X más F'3X. ¿Sí? Entonces vamos a tener T medios que multiplica a F2, F'2X. Sigma nx, que debe ser común, aquí está, por y3 menos y2 más y1 menos y3. Entonces y3 con y3 se va, entonces nos queda sigma nx y1 menos y2 más tau xy siempre es común, por x2 menos x3 más x3 menos x1. Entonces tau xy por x2 menos x1. Ahí tenemos. Finalmente, F3Y es un medio de F'2Y más F'3Y. Entonces vamos a tener F3Y igual a T medios por sigma ny, factor común por x2 menos x3 más x3 menos x1, sigma ny x2 por o menos x1 más tau xy por y3 menos y2 más y1 menos y3
tau XY por Y1 menos Y2. Ahí está. Tenemos las fuerzas en los nodos. Ahora estas fuerzas las vamos a escribir matricialmente. Vamos a tener F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y. Igual T medios sale fuera. ¿Y qué vamos a tener? Y2 menos Y3, 0, X3 menos X2. Veamos. ¿Ven? Ahí está. F1Y. Vamos a tener T medios. Ya T medios ya está fuera, ¿no? 0, X3 menos X2 más Y2 menos Y3. Ahí está. F2X. Vamos a tener Y3 menos Y1, 0, X1 menos X3. Aquí tiene la tercera línea. Seguimos. F2Y, 0, X1 menos X3, Y3 menos Y1. Aquí está. F3X, Y1 menos Y2, 0, X2 menos X1. Ahí está. Y finalmente, F3Y es 0, X2 menos X1, Y1 menos Y2. Aquí está. Por sigma NX, sigma NY, tau XY. Listo, tenemos todo. Ahora, todo esto, F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y, va a ser igual a ¿qué? A esta matriz que hemos encontrado, T medios por todo esto, por sigma NX, sigma NY, sigma tau X, Y. Y eso es E sobre 1 menos mu cuadrado por 1 mu 0 mu 1 0 0 0 1 menos mu medios por epsilon, la matriz de deformación, de deformaciones. Epsilon X, epsilon Y, gamma XY. Y eso es igual a 1 sobre 2 delta. Hemos encontrado. ¿Se acuerdan? Hemos encontrado. Aquí está. Entonces, 1 sobre 2 delta, A2, 0, B2, 0, C2, 0, 0A3, 0B3, 0C3, A3, A2, B3, B2, C3, C2, U1, B1, U2, B2, U3, B3. Entonces, la matriz de rigidez para este elemento triangular en tensión plana es todo esto. Ustedes se van a encargar
de hallar esa matriz de rigidez elemento por elemento. ¿De acuerdo? Con eso habríamos concluido el capítulo de métodos de rigidez, método directo de rigidez. Ahora, esto se puede ampliar a 3D. Es fácil, es exactamente lo mismo. Pero en vez de tener una placa triangular, voy a tener un elemento en el espacio, ¿verdad? Una pirámide de base triangular. Y voy a seguir los mismos pasos. Entonces, con eso hemos concluido. Ustedes van a tener de tarea encontrar los elementos de la matriz de rigidez como tal. Por favor, si hubiera alguna pregunta. Vean hasta aquí. Ya podemos simular losas de entrepiso, también de fundación, por el método directo de rigidez. Podemos hacerlo. Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, aquí nomás vamos a quedar y nos vamos a reencontrar el día de mañana con un tema que es un poquito más teórico. ¿De acuerdo? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Mañana, que les vaya bien. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, José. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Jimena.